con el profesor Pablo Marchese, que es historiador, para precisamente del 12 de octubre. Gracias por estar acá. Un placer, Carlos. Buenas noches. Pablo, el 12 de octubre es un día para festejar, para recordar, para enojarse. ¿Para qué es? Es un día para analizar, porque en realidad tiene todas las variantes que vos planteaste. Sobre el descubrimiento de América, hace muchos años existen sobre España, sobre la conquista, que fue la pionera. Vos sabés que España simplemente fue el punto de partida de la conquista de todo el continente americano. España se quedó con prácticamente el 40% de este territorio y luego fue acompañada por otras potencias. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque España logra llegar a América el mismo año que logra su unidad territorial. Justamente cuando a Colón se le da la despedida para venir hacia América, lo tienen que hacer funcionarios menores porque los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, matrimonio, ambos primos de la misma casa, la casa de Trastámara, lograron la unidad territorial tomando la costa, tomando Granada. Y ahí viene la famosa frase, ya no quedan moros en la costa. Entonces tuvo que ser un funcionario menor quien lo despidiera para llevar adelante la expedición. Una expedición que, quisiera aclarar, fue costeada por el reino de Castilla, por Isabel, porque si bien era un matrimonio, las coronas simplemente se habían unido, pero no unificado el país, sino sus descendientes iban a ser finalmente reyes de una España unificada. Cuando llegan a América, Colón, en realidad todo el mundo sabe ya que Colón es por accidente que llega a América. Su propósito original era llegar al Extremo Oriente, a Zipango, siempre se habló. Y vos fíjate un detalle, se supone que en esa época había muy pocos conocimientos cartográficos o geográficos suficientemente amplios como para saber en qué lugar exacto se podía estar en un momento determinado de la Tierra. Sin embargo, Colón sabía que si seguía por el paralelo de 40 hubiese llegado a Zipango, a Japón. No estaba equivocado. Si hubiera logrado en realidad seguir en línea recta con sus carabelas y no hubiera existido el continente americano, hubiera llegado a Japón. Estaban equivocados, sí, en cuanto a la dimensión de la Tierra, ¿no? Porque imagínate que si no hubiese existido América, para llegar a Japón hubiesen tardado 3 meses más, ya se morían todos en el camino, digamos. La expedición indudablemente representó un riesgo. Acá hay varias versiones sobre esto. Vos pensá esto. Varios siglos antes de Cristo, Eratóstenes calculó con una precisión asombrosa la circunferencia terrestre. Le erró por un 10%, habló de 39.000 kilómetros cuadrados cuando estamos en 42.000. El cálculo fue muy bueno. Se sabía de siempre también que la Tierra es redonda. Terminemos con este mito que se pensaba que era plana. Pensemos que con los pobres instrumentos que tuvo Colón, que se haya desviado lentamente hacia el suroeste era lo natural. Y por eso llegó a América Central. Si no hubiera llegado, si realmente hubiera seguido en una línea recta imaginaria, hubiera seguido por el paralelo de 40, le estaría en lo que es actualmente Nueva York. No fue así. Cuando llega a América, esto todavía es un motivo de mucha discusión, Carlos. Vos sabés que él hizo 4 expediciones. Nunca se llegó a dar cuenta realmente, por lo menos sus cartas reflejan eso, de que estaba en un nuevo mundo. Tan poco era el conocimiento que se tenía de las civilizaciones del Extremo Oriente, tan poco se sabía de China o de India, para no darnos cuenta luego de 4 expediciones a lo largo de los años, hasta el comienzo del siglo XVI. 200 años antes Marco Polo había estado en el reino de China, digamos. Exactamente, había referencias. Por lo tanto, si bien hasta ese momento Colón no había salido del Mediterráneo, sus cálculos y su propuesta era más que coherente. Pero creo que todavía hay muchos claros oscuros que nos va a llevar un tiempo dilucidar. Sobre la importancia de la fecha, te vuelvo a decir que va a ser siempre un motivo de análisis. Se habla de una leyenda negra y una leyenda rosa. Tendremos que encontrar un equilibrio, no blanco y negro, no grises, porque en este caso nunca vamos a dilucidar nada. Pero evidentemente no vino con una propuesta ni de pacificar, ni santificar, ni colonizar el nuevo territorio, ni tampoco vino exclusivamente a depredarlo. No significa que no ocurrió, por el contrario, hubo hechos muy aberrantes. Pero sería importante destacar también que se han agregado palabras que son muy duras y hay que analizarlas antes de comentarlas. Bueno, una, genocidio. A mí una de las cosas que me llamó la atención para los parámetros de la época fue el testamento de Martín de Irala, el primer gobernador de Asunción del Paraguay, en donde él decía, lego a mi hija tal que tuve con la india tal y que casé con don Juan de tal,
tal posesión. Luego a mi otra hija, digamos, había tenido muchas hijas Sí. para el comienzo del siglo XVII, ¿no? Con Con indígenas. con indígenas y las reconocía como hijas y Exacto. las casaba con hidalgos españoles y les daba tierra y posesión, digamos. Exactamente. Esto es la raza criolla, digamos, que otras Ese es- culturas no lo hicieron. Exacto. Ahora, ¿por qué el español le gustaban tanto las indias, se enamoraban de las No, indias? ¿Cuál era el tengamos- no. tema? Tengamos en cuenta lo siguiente. Las expediciones españolas que conquistan América son numéricamente diminutas. Si uno piensa que el imperio azteca que conquista Hernán Cortés, un imperio de más de 2 millones de personas, perfectamente organizado, estructurado, es conquistado por 614 españoles. Es porque ese imperio, evidentemente, tenía su disolución adentro. Exactamente. El imperio O inca, Pizarro. Almagro y Pizarro eran 365 hombres, con otro imperio millonario en cantidad de habitantes. Por lo tanto, evidentemente, si vos lo mirás desde un punto de vista exclusivamente numérico, esto no se hubiera podido dar, sino hay muchísimas otras circunstancias que van a exceder la charla de esta noche. Pero el español en sí, las expediciones que se llevaron adelante eran exclusivamente masculinas. Pasaron casi 100 años hasta que vinieron las primeras mujeres españolas. A diferencia de la colonización anglosajona, que se trasladaban en familias, los españoles, entre comillas, venían a la aventura. Venían a lograr en América, cuando una vez que se asientan en este nuevo continente, lo que no podían ser en España. Como dijiste vos, hidalgos, caballeros, nobles, señores feudales. Claro, porque reconozcamos que, digamos, el que tenía derecho a la sucesión y a las riquezas era el primogénito. El primogénito. Esto era prácticamente para que la riqueza no se diluyera, digamos. Exacto. Porque vos pensás que era en ese momento la riqueza era en tierras. Si vos dividís la propiedad en 2 o 3 generaciones, lo que diríamos en términos argentinos, una estancia se transforma en apenas una unidad de subsistencia. Es por eso que la mayoría de de la gente que vino acá, de los adelantados, eran de familias de dinero, nobles, pero no primogénitos. Lo que uno normalmente, vulgarmente llamaría segundones. Exactamente, aunque hubo excepciones. Pedro de Mendoza, Sí, Pedro Mendoza. vos sabés que era amigo personal del rey Carlos V, pero ¿a qué se debe que solicitase venir a América? Por una cuestión más bien personal, ¿no? De salud de él. Él no tenía nada que ganar aquí, pero su amistad personal le permitió llevar adelante esta conquista. Una conquista que vale la pena aclarar, no estaba llevada adelante por el Estado español, sino que era llevada por particulares que acordaban luego el reparto de las eventuales ganancias o riquezas. Bueno, de ese encuentro nos ha quedado el habla, que es también una cosmovisión del mundo. Y con esto terminamos. Decir lo que... El habla que ha sido enriquecida con infinidad de términos americanos. Esto es una hermosa y enorme realidad. América es un crisol de raza, no debe ser un simple enunciado, es una realidad. El punto de vista excluyente de españoles indígenas lo tenemos que tratar de superar. Son ambos y todas las siguientes legiones de inmigrantes que se fueron sumando a este territorio. Tendría que ser una fecha para pensar, rememorar y pensar sobre todo en un porvenir que realmente nos una a todo y que no sea una simple palabra de ocasión. Bueno, si hablamos de la Unión Americana, precisamente se basa en la religión, el habla y bueno, esto lo trajeron los españoles. Exactamente. Gracias por haber venido. Siempre un placer. Buenas noches.